En Egualá Producciones hemos concebido esta idea de continuar con este formato de charlas de bar, pero inaugurando una nueva sección que sería, yo la intitularía así, Conversaciones con amigos. Con ese objeto hoy hemos invitado a un gran amigo con el que venimos conversando hace casi medio siglo. Eso empezó en enero de 1975, así que saquen ustedes la cuenta. Con el que venimos conversando ininterrumpidamente y con el paso de los años más y más sobre una variedad de tópicos, como ustedes imaginarán, infinita o casi. Incluyendo toda clase de asuntos, desde filosofía a literatura, pero también pesca, tango, juegos, amigos en común, toda clase de asuntos. La idea es que ustedes puedan participar un poco de esas conversaciones, un género que va desapareciendo lamentablemente en el mundo moderno y que queremos tratar de rescatar por este medio. El invitado de hoy es Jorge Ferro, con el que departiremos con mucho gusto y espero que a ustedes les aproveche. Muchas gracias. Es un gusto tenerte acá otra vez en el pub, esta vez más en público, aunque parece privada la charla. Sí, lo primero que quiero saber es de dónde sale lo de Norberto. Un nombre de familia. Un tío abuelo mío, mis abuelos eran paternos, digamos, mi abuelo paterno eran 5 hermanos. El menor era un tipo brillante y se llamaba Norberto. Estudiaba medicina, pintaba, escribía, un tipo genial. Pero muy joven descubrió que tenía una enfermedad grave y bueno, y murió, digamos. Muy joven, ¿no? Yo tengo la revista de medicina, está su necrología, en 1912. Entonces, claro, era el tío Tito en los cuentos míos, pero se llamaba Norberto. Entonces, por él me pusieron el Norberto, que es objeto de mofa de la familia, de los amigos. A mí me parece un lindo nombre. Bueno, vos sos objeto de mofa en varios registros. Por ejemplo, tenés un apodo terrible. Injusto, sí. Felón. ¿Te molesta? No, para nada. No. ¿Dónde naciste? Nací en Morón, provincia de Buenos Aires. Soy de Morón todo junto. Por eso tardo para hacer las cosas. En el 49. En el 49. Claro. ¿Y tus viejos quiénes eran? No, mi viejo era oficial de gendarmería y mi mamá era de una familia también muy extendida en Morón, muy conocida. Así que la familia mía era muy grande, digamos, familias de rango extendido, con muchos tíos, primos, muchas visitas, mucha vida, digamos, familiar amplia, ¿no? Sí. Del lado de los madre. Dos. De los dos. Porque si bien mi padre era hijo único, tenía una cantidad de primos y tíos y siempre se circulaban todo el tiempo. ¿Y ¿no? él por qué era gendarme? Porque él tenía una vocación militar, evidentemente, y en un momento dado se daba la oportunidad se iniciaba gendarmería, y a él le entusiasmó mucho. ¿Perón la hizo? No, en la época de Ortiz, creo, en el año 38, pero la escuela de gendarmería, cuando se hace ya, él es de la segunda promoción. Mirá. Así que era una fuerza que arrancaba, y muy aventurera, vamos a decir así, y a él le divertía muchísimo eso. Sí. Así que, ¿Y tuviste hermanos? una hermana menor, sí. ¿Qué se llama? Ana María. Por otra tía, por una tía Ana María. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenés? Son siempre en casa, en la escuela de gendarmería. ¿Qué quedaba? Que quedaba acá en Campo de Mayo. Ahí caminé por primera vez y siempre volví ahí, por H o por B, es una cosa tremenda, volví ahí, bueno, porque mi padre trabajó mucho tiempo ahí, en distintos momentos. Y después, cuando hacía las maniobras en el liceo, íbamos ahí atrás de la escuela, teníamos el vivac. Sí. Entonces, claro, nos íbamos a bañar, a lo largo de 15 días, 2 veces nos íbamos a bañar
al cuartel de gendarmería. Y de ahí, claro. Y ahí estábamos. Y después, también por casualidad, volví a ese mismo lugar por la equitación, porque Claro. me hice amigo de unos gendarmes y montaba ahí. Así que siempre volví al mismo lugar, era increíble, ¿no? Una especie de sino, así, Claro. esa vinculación. Sí, pero yo te conocí viviendo en Castelar. ¿Cuándo se mudaron a Castelar? Y nos mudamos a Castelar porque la familia de mi padre vivía en Castelar, y en el año 55 nos mudamos, en plena en el interregno entre el 16 de junio y el 23 de septiembre. Porque hasta ahí vivías en la casa de tus Y abuelos. por ahí vivíamos, bueno, como el viejo viajaba, iba de pase, y vivíamos, alquilaba alguna casita alguna vez, vivíamos en lo de mis abuelos, hasta que él hizo su casa. Ah, ¿se la construyó? Sí, Compró un terreno y... El terreno era el terreno grande de la casa de mis abuelos, que era muy lindo eso porque era una manzana enorme que había en Castelar, dominada por 3 quintas, enormes, grandes, extensas. La quinta San Jorge, que eran amigos de mis abuelos, entonces ellos le vendieron una esquina y yo tenía salida, digamos, entrada a la quinta San Jorge, que llegaba hasta la otra calle, era un lugar enorme, con muchos árboles, una torre, un lugar romántico, sí, muy lindo y con mucho espacio. Así que vivimos ahí y yo viví ahí hasta que me mudé a Bellavista en el año 79. Mirá. Que para mí era volver un poco al viejo Castelar, digamos. Castelar se había... En cuanto a los hábitos, claro, se había urbanizado, hiperurbanizado. Claro, entonces Bellavista un poco más salvaje. Y Bellavista era volver un poco a las calles de tierra, árboles. a los árboles, a los negocios pequeños. Claro. Y los amigos, sí, me encantó. Además yo siempre pasaba por Bellavista haciendo campo, digamos, era un lugar también familiar para mí, sí. Decime, yo tengo idea de que de chico eras más bien solitario. No tanto, no, al contrario, siempre tenía desde chico grandes amigos, bueno, esa vida familiar intensísima. Sí. Primos, y me gustaba leer, eso sí, pero con lo cual a veces yo me retraía a leer, pero eso era generacional, en general toda mi generación leía, yo no era en eso una excepción. ¿no? No había internet, no había televisión, no había telefonito, claro. No había juegos electrónicos. Había revistas, por ejemplo. Cómics, digamos, como se tiras dice ahora, cómicas, ¿no? sí. Que se repartían y se cambiaban y circulaban. Y después los famosos libros que los leíamos prácticamente todos. La colección Robin Hood. Claro, los amarillos. Los amarillos. Y después aparecían otros. ¿Cuándo empezaste a leer? Y yo me acuerdo, mira, ahora me acuerdo justamente, yo leí, desde que supe leer, leía revistas, leía cosas que había en casa, leía revistas militares que me gustaban mucho ya. Pero cuando cumplí 8 años, unos vecinos amigos me regalaron 2 libros de la colección Robin Hood de Sandokan. Y a partir de ahí... Salgari, sí. Más que verlo, ¿no? Yo era del Salgari, porque además escuchaba por radio. ¿Qué escuchabas? Por radio escuchaba, en Radio Splendid, de los devotos, sí, amigos nuestros, escuchaba a las 6 de la tarde Tarzán. Y después había algún detective o algo así, y venía Sandokan. Lo escuchaba por radio. ¿Qué era leído, el libro leído? No, eran adaptaciones, recreaciones, de las cuales me acuerdo muy vagamente, porque después yo ya cuando leía ya no estaba más, el programa se había terminado. Yo tendría 5 o 6 años. Yo me acuerdo de que uno oía mucha radio cuando era chico, cuando estaba enfermo, por ejemplo, que te consignaban a la cama con paperas, ponele. Sí. Y ahí se la pasaba escuchando radio. ¿Eso te pasaba a vos? No, en casa se escuchaba radio. ¿Todo el tiempo? No todo el tiempo, a la noche. ¿Radio Colonia? Radio Colonia era para las noticias. Claro. Claro. ¿Ariel Delgado ya estaba? Sí. Claro. Y después Radio El Mundo escuchaban, qué sé yo, ¿no? En casa escuchaban. Claro. Y yo escuchaba en Radio Splendid ese radioteatro para chicos, no sé cómo sería. Sí, ¿la primaria dónde la hiciste? Y la primaria hice 4 años en un colegio, 5 años, digamos, en esa época, hasta el 4º grado de esa época,
en un colegio del Estado muy bueno, que estaba a la vuelta de casa. ¿Ibas caminando? Iba caminando, se llamaba Tomás Espora, y estaba bajo el patrocinio de la Marina, así que cuando había fiestas escolares venía un marinero de uniforme, regalaba caramelos. Colegio excelente, tengo un recuerdo espléndido de eso. Del altar blanco. Del altar blanco, peinado con gomina. Perfecto. Impecable. Sí, todas las chicas. Zapatos lustrados. Zapatos lustrados. En casa eran muy obsesivos con eso, ¿no? La vieja era sí, zapatos. Pero tengo un recuerdo espléndido, unas maestras fantásticas. ¿Y ahí hiciste amigos? Y ahí hice amigos, claro. ¿Conservás alguno de esa Y ya época? no, ya de esa época no. Ah, mira. Porque mucha gente ha muerto de mi generación. Ah, ¿sí? Sí. Y bueno, somos Y grandes. después me pasó el viejo a un bachillerato humanista en un colegio de curas, la Inmaculada de Castelar, donde en lugar de los últimos grados de primaria hice ese bachillerato humanista, que era maravilloso también. O sea, yo iba de alegría en alegría. Esto es en el año... En el año 60, en 1960, Antes de la crisis conciliar, digamos. el año de la Gran Misión de Buenos Aires. Ah, sí, que fue un fracaso. Supongo que sí. Eso dice Castellani, ¿no? Supongo. En casa éramos de práctica, íbamos a misa. El viejo me explicaba a mí la misa de San Pío V, que tanto nos gusta de chico. Ahora el sacerdote va a la derecha del altar. Me explicaba y yo inmediatamente... A los chicos les gusta la misa de San Pío V, sí. Sí, pero me acuerdo... Pero me parecía muy complejo algunas cosas. Después ya ahí, como yo ya aprendía latín en el bachillerato humanista ese, tenía la misa de San Pío V en latín, ya sabíamos bastante latín, yo entendía todo. ¿Tenías misal? Teníamos misal, claro. Sí. Y así que era muy bueno. Y esa formación inicial de bachillerato humanista fue muy buena. Pero vos tenías entonces... 11 años, 10, 11 años entré. Ahí empezaste a estudiar latín. Ahí, a los ¿Y te 10 gustó? Sí, me encantaba. ¿Cómo puede ser? Sí, es una materia árida y difícil. No, pero me parecía fabuloso. Me divertía muchísimo. Mirá. Latín y griego. ¿Griego también? Claro. ¿Y griego también te gustaba? Sí. Claro, las letras, claro. No te puedo, eras muy chico para... Muy chico. Pero lo corté eso, hice 2 años de eso, Sí. pero muy intensos. Porque lo que yo quería era ser militar, cuanto antes. Y Sí. cuando ¿Ya habías tomado la Sí. decisión cuándo? ¿A qué edad? De chico, de toda la vida. ¿Por qué? Porque lo veía el viejo, qué sé yo, ¿no? Y era... ¿Y eso que decías que habías leído revistas militares de chico, de 8 Claro, años? ¿Qué porque revistas? Era la revista del Círculo Militar, que estaba en casa completa. El viejo recibía la biblioteca del oficial, Sí. libros y revistas. Y ahí militares. que se describían batallas. Claro, por ejemplo, a lo mejor el primer libro que leí libro entero, y era chico, sobre la guerra ruso-finlandesa. ¿De la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, Mannerheim. Entonces, claro, después tenía otros 2 tomos que se llamaban Las armas modernas de la infantería, me acuerdo, que era un tomo de texto y otro de ilustraciones. Claro, yo me lo devoraba eso. Y después en las revistas veía, cuando salió un artículo apareció un artículo que me interesó, lo leía. Qué curioso. Una gran colección. El Círculo Militar era muy serio en ese momento, ¿no? En lo que publicaba. Sí, ahora más o menos predomina una noción de que la religión preconciliar era opresiva. ¿En tu casa había algo de eso? No. En casa no. Éramos muy observantes, Sí. digamos. ¿Rezaban el rosario, por ejemplo? No, en casa no. Pero bueno, iban los días de... Se rezaba todos los días a la noche. Ah, ¿todos juntos? Cuando nos dormíamos, Sí, cada uno, sí. venía la vieja o el viejo a veces y hacíamos las oraciones de la noche. Sí. Eso sí, largamente. Después Largamente. se observaban las fiestas de precepto. Fiestas de precepto, Semana todo. Santa. Semana todo Santa, eso. todo. Bueno, era un mundo además muy distinto. Me acuerdo que en las radios no podían pasar música clásica. Música clásica para Semana Santa. Era un sí. mundo más amable, obviamente, en general, ¿no? Sí. Muy seguro, no había problemas los chicos podíamos andar en la calle, desde muy en chicos. bici. En bici, yo agarraba la bici y me iba al fin del mundo, o en colectivo si había que ir a otro lado, pero muy chico, digamos. ¿Juegos? ¿Qué jugaban, sí? Y se jugaban mucho a las bolitas, a las figuritas. ¿Eso te gustaba? Sí, a mí me gustaba todo. Yo era muy voraz, digamos, claro. En ese sentido, yo tengo una nieta que me reconozco en ella porque todo le gusta, no sé.
A mí me gustaba todo. ¿La comida? La comida, algunos platos más que otros. Sí. La música, el cine. Ah, Sí. empezaste a ir cuándo al cine. Y también de chico, de 7, 8 años, iba a ver películas de cowboys. Sí. ¿No? Esa- Recuerdo a esa- mi abuela pobre materna, que era una santa mujer. Cuando yo tenía 6 años, se estrenó Marcelino Pan y Vino. Claro. Y ella insistió para que yo fuera a ver. Claro. Este chico tiene que ir a ver Marcelino Pan y Vino. Jamás. Yo iba al cine Select de Castelar, que era como el Mitre de acá, Sí. que daban 3 películas de pistoleros. A mí me Claro, gustaba súper eso. divertido. Y Marcelino Pan y Vino, esto debe ser un embole, pensaba yo. Claro. Hasta que a los 40 y pico de años la vi. Ah, porque nunca fuiste. Nunca fui. Y me pareció Fantástica. fantástica. Un peliculón. Lloriqué como un loco. Claro. Lo que pasa es que le da un poco de miedo a los chicos. A mis hijos, cuando yo se las pasé, les da un poco de miedo, ¿viste? A mí me aburrí, no sé cómo decir, suponía que me iba a aburrir. Sí. Porque esas historias de chicos, así como había libros también para chicos que me aburrían terriblemente. Corazón. Corazón me pareció una porquería. Claro. Que no había acción, no había tiros, no había aventura, ¿no? Claro. Y los libros de Constancio Vigil, era que dice Castellani realmente, eran horribles. Sí, malísimo. Malísimos. Yo no sé cómo le... Oíme, ¿y recibías alguna de esas revistas para chicos? Sí, como muchísimo, Villiquen, sí. Anteojitos, esas No, cosas? bueno, eso fue Fue después. después, ¿no? ¿no? En casa se compraba el Villiquen los lunes. Era un embolio. A mí me encantaba también. Aparecía Sarmiento así en la tapa. Pero es que yo no sabía, pero aparecían unas historias, cuentos, sí. Y historietas, y temas históricos que me gustaban, la humanidad a través de los tiempos, creo que yo no me acuerdo. El éxodo jujeño, ¿no? Claro, era interesante, se complementaba con el colegio. Claro. Y después Disney, yo era un gran consumidor. El Pato Ah, Donald, ¿sí? claro, los martes salía el Pato Donald. Y cada 15 días un suplemento del Pato Donald que se llamaba La Gran Aventura o algo así. Ajá. Y leía. Y después las revistas mexicanas, decíamos nosotros. Claro. Que eran, Roy Rogers. Claro, estaban esas, Roy Rogers, Ginotri. Superman. No. ¿Todavía no había salido? No. Ah, habrá salido después. Salía El Conejo de la Suerte, Lorenzo y Pepita, cosas lindísimas que yo las leía muchísimo y se cambiaban. Tenían 16 páginas estas revistas. No me acuerdo por qué. Cuando uno cambiaba, contaba las páginas. ¿Por qué? Y para que estuvieran completas. Claro, entonces había lugares podían donde meter se gato por cambiaban liebre. y después entre los chicos se cambiaban. Estaba bien. E incluso había cosas de santos que yo recuerdo. Ah, haber sí, visto, vidas ilustres. Vidas ejemplares. Vidas ejemplares. Pero de santos. ¿eh? Sí, sí, Santa Catalina de Siena, me acuerdo. La primera Buenísimo. vez que me enteré de Santo Tomás de Aquino fue ahí, cuando hace con el tizón. Esa imagen me quedó de chico. Eran muy buenas, Sí, muy bueno. lindas. ¿A esas le decían mexicanas? Mexicanas porque eran mexicanas. Eran mexicanas, sí, ¿cómo no? Sea y eran mexicanas. Sí. Y ya había salido el Tony, esas cosas. Y aparecían, bueno, no, después ya de un poquito más grande, había una revista que se llamaba Gatito. Que la tenés en tu La casa. tengo en casa. Yo la he visto. Eso era de muy chico, yo, que me la leían porque yo no sabía leer hasta que yo la pude leer. Cuyo creador de ese personaje fue Oesterheld. Ah, mira. Oesterheld, crea Gatito. Una revista curiosísima porque era de un grupo absolutamente, ¿cómo decir?, moderno y promoderno. Gorila, Sí. Civita, todos esos tipos, Boris Spiakov, tipos que hoy y sin embargo la estética de Gatito, mi estética tradicional viene de ahí, el rey, el palacio, Ah, ¿no? coincidente con Disney. Sí, Sí. pero Jerárquico. de gran calidad. O sea que estos tipos producían un efecto contrario, digamos, a su prédica seria, o sea, Sí. se ponían serios. ¿Astorgel lo chuparon? Parece que sí, Sí, sí. ¿no? Oesterheld era yo en ese momento no sabía, pero después yo ya tenía ahí 11 años, 10, 11 años, salieron las revistas Frontera y Hora Cero de guerra y de aventura Claro. del oeste, que Oesterheld era prácticamente el guionista. Claro. Y eso me volvió loco también. Mirá. Y con un amigo de esa época, el Flaco Conde, que vos lo conociste, Sí, murió, Daniel. pobre Flaco. Un amigo muy antiguo mío, personaje fantástico, porque dibujaba un vago de 7 suelas, pero dibujaba muy bien. Hasta habíamos imaginado hacer una historieta, donde yo iba a hacer el guión y él los dibujitos de la guerra. ¿Sabía él dibujar?
Sí, muy bien. Ah. A él le gustaba mucho Hugo Pratt como dibujante. Teníamos 11 años, pero él distinguía. Mirá. Hugo Pratt fue un famoso Sí. ilustrador de historietas. Bueno. Y eso también fueron una lectura para libros, digamos así, Claro. fuera de los libros, pero Claro. muy presente, ¿no? Claro. Y después el Tony también, Claro. claro, en ese momento. Con esas, ¿acordás esas historietas sobre la Segunda Guerra que las hacía Alberto Contreras? Sí, muy buenas. Muy germanófilas. Muy ¿no? germanófilas. Yo creo que me hice medio germanófilo Sí, leyendo sí, eso. sí, muy buenas, sí, cómo no. Ahí hay también de la guerra ruso-finlandesa. Claro. Ahí explicaba de dónde viene lo de la bomba Molotov, que la inventaron los finlandeses para atacar a los tanques rusos y le pusieron Molotov para burlarse del De ministro Molotov, ruso, claro. Así que todo eso, los chicos sabíamos eso, sabíamos que era una Stuka, que era una Spitfire, chicos ya de más de 10 12, años, ¿no? de 11, 11, 12. Pero sabían lo que era un Messerschmitt. Perfectamente. ¿Quién era? Rommel. ¿Sabían? Sí, sí, claro. Mirá vos. Bueno, y entonces después al liceo militar era como de cajón. Claro, y después fui al liceo militar. ¿Era difícil entrar? Era muy difícil, sí. Con muy difícil. exámenes exigentes. Muy exigentes, sí, sí. Nosotros, había como, creo que algo así, te voy a decir, 3.000 postulantes y 300 vacantes. Ah, la pucha. Y yo entré con el número 8, me acuerdo. Ah, estabas chocho. Sí. Que era... ¿Pero con prueba física también? No, había un Ah. examen médico Y nada. y después exámenes De- castellano, como se llamaba entonces, con Sí. buen criterio, y no lengua, como se dice ahora, Sí. y matemática. ¿Básicamente eso? Sí. ¿Y eras bueno para matemáticas? Cuando lo que entendía sí, me gustaba. Cuando entendía me encanta. Si tenía un buen profesor, Sí, bárbaro. me encantaba. Me parecía... Es una de las cosas que yo siempre quise hacer. Ahora, de grande, ir a ciencias exactas a cursar, no a dar examen ni nada. Mm. Para cursar álgebra 1. Sí. Me producía un gran placer. Mira. Sí. Me gustaba todo. Claro. ¿Y se puede decir que eras feliz? Y sí, tenía los problemas. Por Después la ejemplo, adolescencia siempre es más triste. No, ya sé, pero digamos hasta que entras al colegio Sí, militar, totalmente. al liceo militar, Felicísimo. feliz. Sí, más que feliz. Sin excepciones. Ahora que me acuerdo, ¿no? Sí. Era feliz sin saberlo, digamos. Me parecía. Pero Bueno, dicen que eso es, ¿no? Que eso es. el mundo era un lugar absolutamente atractivo. El mundo. La realidad era La atractiva. realidad. Los animales, las plantas, la matemática, todo. Todo era interesante, todo me interesaba. Las chicas, Las chicas. ¿cuándo te empezaron a interesar? Siempre. Bueno, ahora no sé si está muy bien visto que uno le gusta. No es discriminatorio. No sé. No lo prohibirán. Sí. Ya en el colegio primario me gustaba muchísimo una chica. Era un amor así platónico. Sí, por supuesto. Y después ya sí. A mí me gustaba mi maestra en primero superior. No era una compañerita que circulaba por ahí. Ajá. Y Pero pero de chico. Y después ya sí, ya después de los 13, 14 años, sí. era lo que ocupaba también en la vida de nuestra generación, o de mis amigos por lo menos. Sí. El 90% de la conversación. Sí, del tiempo, el tiempo, Claro. y la preocupación. Claro. Y Bueno, yo leí una vez una definición del intelectual. El intelectual es un tipo que cree que hay otra cosa aparte de las mujeres y el fútbol. Pero tiene algo de claro, pero el tiempo que ocupaba, Claro, ¿no? Larga, y me dará bola, no me dará bola, Claro, y me miró, y la no se invito. miró. Me metí, no me metí. o no, pero mirá vos, qué sé yo, qué te dijo, porque además todo era mucho más Difícil. digamos, difícil y había una etiqueta. Claro, que había Muy- el completo. El muy- chaperón. Claro, y no era fácil, ¿no? No, Y uno claro. no tenía acceso a una chica si no era por medio de una presentación mediante, digamos Claro. así, o alguna actividad. Y tenía que haber una fiesta. Y una Y fiesta. justo tenía que ir esa chica. Exactamente, va a ir, no va a ir, me Claro. dijeron que va a ir, andá. Claro. Bueno, y cada uno Claro. opinaba sobre los romances de los demás. Claro. Claro, Y, claro. y eso llevaba muchísimo tiempo. Y preocupación, ¿no? Una vez escuché a Bilardo, cuenta que fue una fiesta en una sociedad de fomento, un sábado,
Y entonces dice que estaba toda la pista iluminada y estaban todas las chicas de un lado, cada una sentada al lado de la mamá. Y del otro lado todos los varones. Y Bilardo, y estaban pasando música de tango. Y Bilardo vio una y le gustó. Y entonces se manda por el medio de la pista, toda iluminada, y todo el mundo mirando. Y va y le dice a la chica, señorita, ¿quiere bailar? Y volvió, dice, un papelón. Estaba todo el mundo mirando. Bueno, entraste con el número 8 al Liceo Militar. Claro, sí. ¿Y estaba chocho? Sí, era muy dura la vida, ¿no? ¿No tenías un poco de miedo del rigor y...? Pero tenía orgullo y yo decía, esto es la vida militar. Claro, después, pasados los años adentro y qué sé yo, las cosas se complicaban, aparecían otros problemas, ciertos desencantos, Sí. y un final terrible porque hicimos un gran despelote y terminamos mal. Eso se podría contar. No, pero es muy largo, pero alguna vez. Pero bueno, pero bien, divertido toda mi promoción. Prácticamente nos echaron a todos antes de fin de año. Sí, pero hiciste el liceo completo. Pero sí, terminé el quinto año. Claro. Fue eso. Igual fue muy interesante porque había que enfrentar a una institución que en ese momento era muy poderosa. Era el año 66. Claro. Onganía recién presidente. Claro. Y un ejército hoy impensable, digamos. Enorme. Así, enorme, ¿no? No había era un rigor prusiano, vamos a decir. Claro. Así, ¿no? La vida era muy dura, pero hace bien eso. Yo creo que hace bien. Es una buena educación para un chico. Y los profesores... Y había muy buenos profesores, algunos sí, otros menos, Sí. qué sé yo, como todo. Y amigos muy queridos, hechos ahí, que todavía conservo. Claro. Este, Bueno, ahí aparece la figura de Fortini, y la ¿no? figura de Fortini que fue decisiva, sí. Ahí sí, porque los 2 años que yo estuve en el colegio de curas Sí. no me agregó nada a lo que yo traía de mi casa, no sé por qué. Empezaba, ahora viendo para atrás, había una especie de protoprogresismo Sí. que asomaba. ¿En el Inmaculada? Y sí, en el ambiente ese católico de Castelar, Sí. todavía, en fin. Pero ya habían empezado a tocar la guitarra. No, la misa, no, Nada de eso eso. después, no. Pero ¿cómo decirte? No me agregó, religiosamente no me agregó nada. Me acuerdo de una sola cosa que nos explicó un cura una vez, que es el respeto humano. Eso me resultó útil, lo único. Sí. Respeto humano, bueno, todos sabemos lo que es. Entonces él explicó un tipo que cuando pasaba por una iglesia se sacaba el sombrero, pero como le daba vergüenza que lo vieran, el cura contaba, se sacaba el sombrero y se rascaba la cabeza. Entonces, Para que no pensaban pareciese que- una confesión Bueno, de fe, digamos. pero 2 años, ¿no? Sí. 2 años y muy poca cosa. Ahí la verdad que religiosamente... Nada. En cambio, Fortini... En cambio Fortini sí. ¿Qué edad tendría Fortini entonces? Tendría 40 y pico, 50, ahí. Muy enérgico. Enérgico, un tipo admirable. Y además que usaba los espacios que le dejaba el esquema militar, digamos, ¿no? Hay que explicar que Fortini era el capellán Capellán del Liceo liceo. Militar. Entonces nos hablaba... Muy atacado porque los militares suelen acusarlo de yeta al cura, ¿no? Sí, lo escuchaban de Yetatore. Yeta. Todos nos reíamos con eso, él se reía también. Pero quiero decir, un tipo que ocupaba, y ahí aprendí el rosario, por ejemplo, con él, porque no rezamos el rosario a la noche, todos los días, un misterio del Sí. rosario todas las noches. Ahí teníamos misa, Y después los campamentos. los campamentos, pero eso era, sí. Pero la personalidad de él y las cosas que decía y las charlas que daba para mí eran también admirables. Y él fue el que nos previno contra el progresismo, ahí yo me enteré de lo que pasaba. Porque yo tenía un tío cura, gran tipo, pero que era progre en ese momento. Después pegó la voz, pero... Entonces Fortini nos explicó muy bien. Y a partir de ese momento, bueno, y el nacionalismo y todo ese paquete vino de un modo decisivo con Fortini. Si bien es cierto que mi viejo era de la Alianza, y yo después encontré las cosas de la Alianza. Ah, de ¿en él. serio? Sí.
Pero de la alianza callejera, digamos, no era Sí, muy intelectual. la militante, sí, Le di una cachiporra, por ejemplo, claro. de la Pero alianza. tenía la insignia y Sí, todo. tenía de todas las cositas de la alianza. Bueno, pero era germanófilo, por supuesto, pero digamos, el descubrimiento de la iglesia para mí, adulto, casi adulto, Fue en la persona fue de... con Fortini. Sí, Con es una Fortini. deuda que no se pueden pagar esas deudas, ¿no? Claro. Vive, ¿no? No, murió. Ah, no sabía, Murió no hace sabía. unos años, sí, sí, No, sí. no sí, sabía, sí. che. Y hasta el final trabajó Sí. intensamente. Era un gran tipo, ¿no? Un cura excepcional, creo yo. Sí. Y a nosotros nos marcó mucho los que lo seguimos a él. Mientras tanto, en el liceo no tendrías mucho tiempo para leer, ni nada. No tenía. Me lo hacía el tiempo, ¿no? Sí, Y leía desordenadamente esos años. Después, sí. desordenadamente. Tanto así que hay la famosa conversación con un compañero mío, ya en quinto año del liceo, que yo leía cualquier cosa. Y este se llama... ahora creo que es un gran carlista. Ajá. Mario Bianchetti se llama. Ah, sí. Muy amigo. Un gran tipo, ¿no? Y estudió ciencias exactas. Un genio de la mecánica y sabía de todas esas cosas. Pero un tipo increíble, de una sola pieza, y gran amigo. Y entonces me dijo, pero vos estás leyendo cualquier porquería, cualquier pavada. Y yo le dije, a este lo voy a jorobar. Y le dije, bueno, y le dije una frase ridícula. El saber no ocupa lugar. Y él me dijo, sí que ocupa lugar. Ocupa lugar en el tiempo, porque mientras vos estás leyendo esas porquerías, no lees cosas que valen la pena, pero me cambió la mirada, ¿no? Claro. Entonces de ahí empecé a ser un poco Más disciplinado. disciplinado y avaro con el tiempo, Claro. emplearlo bien. Claro, y en las vacaciones, ahí sí. Sí, leí, a los 14 años descubrí de casualidad también a Chesterton. ¿Cómo es eso? Un amigo me prestó, en la casa de un amigo, el padre, que yo pedía siempre prestado libros, me prestó El hombre que sabía demasiado, Ah, mira. traducido por Julio Cortázar, un tipo al que abomino, pero había traducido ese libro. Y yo lo leí y me di cuenta, 14 años tenía, yo ya leía menos Robin Hood y quería leer otras cosas, novelas policiales Pero en ese momento dije, este libro es distinto de todo lo demás que yo estoy leyendo. Una curiosa intuición. Y después lo retomé a Chesterton cuando terminaba quinto año. Que yo trabajaba de preceptor en el mismo colegio ese donde había hecho esos 2 años de humanista, y así que tenía unos mangos para mis gastos y qué sé yo. Y me compré en Huemul las obras completas, que no son completas, Plaza ¿no? y Janés. La de Plaza y Janés, los Sí, 4 tomos. son los 4 tomos. Claro. Y a las partir- traducciones son más o menos. Más o menos. Bueno, Más o menos. Pero a partir de ahí, claro, Chesterton. te hiciste chestertoniano. Totalmente, sí. Después me acuerdo que el primero que leí después fue El hombre que fue jueves y La hostería volante. Ah, te gustaron ambos. Ay, después el Padre Abraham, bueno, ahí La ya. Feria de la Cruz, por supuesto. Ahí sí, ya todo. Pero curiosamente, ¿no? Como uno encuentra impensadamente las cosas, ¿no? ¿Inglés cómo es que sabes? Y me gustaba mucho el inglés también. Porque me mandaban inglés. Cuando yo cumplí 9 años, me mandaban a estudiar inglés. Con una profesora de castelar, ¿Por una qué? señora de castelar. ¿Por qué? Y porque tenía que saber algún idioma. Así que de chico empecé a los 9 años y me fascinó el inglés. Y después siempre lo fui tratando de... En el liceo, en los 3 primeros años me tocó francés. Sí, ¿aprendiste algo? Aprendí algo. No mucho, pero algo. Y los 2 últimos inglés, así que ahí retomé con todo el inglés. Volví a ir con esa señora hasta hacer todos los exámenes de Cambridge, ahí Sí. en la calle Tucumán. ¿Cómo no? Porque sí, porque me gustaba, ¿no?
Y ahí, pero ahí yo ya leía, agarraba Chesterton Y lo leías en inglés. lo leía en inglés, Que no es fácil. con diccionario. Sí, bueno, no es fácil. Leí un diccionario de mi abuelo. Mi abuelo era muy anglófilo, mi abuelo paterno. Sherlock Holmes, todo eso no le gustaba. Tenía un diccionario de inglés. Chiquito, pero muy práctico. Entonces yo... Vos te fuiste con el tiempo volviendo más y más anglófilo. ¿Qué palabra? Sí. Para furia de muchísimos nacionalistas y amigos. Sí, claro. Que eso despierta toda clase de suspicacia. Claro, para mí la impugnación antimoderna de los ingleses fue la que me resultó más convincente, más profunda y con mejor expresión literaria. Entonces, indudablemente. Me volví loco ahí, ¿no? Hasta hoy, digamos. ¿Quién pueden competir? Los franceses. Sí, las comparaciones son odiosas, pero bueno, además está el temperamento de cada uno. El humor. El humor, el gusto, no sé, eso es muy difícil. Yo siempre le digo cuando hablo de Tolkien a la gente que mire, no es obligación que le guste, porque por ahí hay temperamentos que pegan más con otra cosa, con los rusos, los escritores rusos, claro, por ejemplo, o los escritores franceses, bueno, los españoles, por supuesto. Lo que pasa que modernamente no hubo grandes escritores católicos españoles. No. No los hubo. No. Ni italianos. Italianos, siglo XIX, está Manzoni, que es muy bueno, después Papini, pero españoles, hay cosas buenísimas. Claro, pero son teóricos, todos esos. Sí. Me refiero no hay novelística. No hay novelística. Claro. No, claro. no. Y en eso te confirma Castellani, porque Castellani se enamoró de la literatura inglesa, yankee. Hay españoles que valen la pena, por supuesto, ¿no? Católicos, Pereda, o bueno, el libro de la señorita Prim me parece una maravilla. Mira. Gran. O la novela de Madrid de Cortacheca. Madrid de Cortacheca, de Agustín Foxán, me parece una cosa fantástica. Sí. Fantástica. Pero a mí lo español me gusta más la de media española, digamos así, el siglo de oro. No, y la poesía española moderna me gusta mucho. No sé. Eso, la poesía, ¿cuándo se te despertó el gusto? Bueno, eso ya después cuando yo siempre me había gustado, ahora la entendí, estudié cuando, digamos, un salto así grande con el verso, estudiando letras, ¿no? ¿Fue un descubrimiento para vos? Y sí, claro. Sí, tuve muy buenos profesores, muy buenos, y entonces descubrí el verso y el ritmo y la música del verso, cosa que yo no tengo para componer, pero sí para gustar, digamos así. ¿Eso se enseña? ¿Se desarrolla? Tiene que haber alguna... Sí, un mínimo de oído. Un mínimo de oído. Yo, oído musical, como todos sabemos. Dicen que nunca pude entrar al coro del liceo, por ejemplo. No. Fuera de acá. Fuera de acá. Yo quería, porque entre otras cosas se ensayaba con las chicas del Damaso Centeno, lo cual era una posibilidad. Claro, y salías a ensayar. ¿Qué era el Damaso Centeno? Era un colegio que dependía del ejército, nunca supe muy bien cómo, Instituto Social Militar, no sé. Pero ¿dónde estaba eso? Un Caballito. Y era mixto el colegio. De mujeres. No, era mixto. Lo que pasa es que las chicas del coro, entonces los del liceo cantaban con las chicas del coro y eso. Era tu envidia. Una cosa lleva a la otra, claro. Y además se salía del liceo. Nosotros cuando estábamos adentro, no podía salir. Lo que queríamos era salir. Claro, como fuera. Claro. Me acuerdo cuando se murió el profesor Bouvet, sí, que era de acá de Bellavista. Sí, el papá de Aidé. Era profesor de anatomía en el liceo y tenía un solo curso que era el nuestro. Entonces, nosotros, noticiados de su muerte, hicimos toda una presentación en el liceo para estar presentes en las exequias. Pobre Bouvet, nos caía muy simpático, era un tipo muy divertido. Sí. Pero que queríamos era salir a cualquier lado, aunque fuera un entierro. Y de hecho fuimos. ¿Hubo un accidente? Sí, después a la vuelta, claro, pues yo tenía un amigo que el padre tenía, que es muy amigo mío, pero lo que pasa es que se fue a Estados Unidos y se quedó allá.
el tipo tenía su padre una concesionaria de autos. Y a los 16 años, no sé por qué cosa, tenía registro y tenía todo, y tenía unos autos. Vendía esos taxis Siam di Tela. Mira. Pero lo que hizo ahí fue, no sé qué demonios, tenía un auto rarísimo. Todo tuneado, dirían hoy. Sí. Y él lo usaba. Entonces fuimos con él Al entierro. al entierro. Y con ¿Cuántos eran? Yo fui con él porque vivía cerca de casa, entonces yo fui a casa primero y después a las 3 de la tarde teníamos que estar en el peristilo de la Chacarita. Muy bien. Y teníamos que volver al liceo a las 8 de la noche. ¿Qué es el peristilo? Buena cosa, yo no sabía. Nadie sabía. Nadie. ¿Qué es? Peristilos son las columnas. Ajá. Un recinto con columnas, Ah, stilos, sí. después con el griego, ¿no? Alrededor de las columnas, Claro. peristilos. Pero nosotros llegamos a la Chacarita y no sabíamos. Entonces había una señora ahí, y yo le pregunté, señora, ¿este es el peristilo? ¿O esto es el peristilo? Sí. Me dijo, no, esto es la Chacarita. Con lo cual no avanzábamos nada. Entonces, pero vimos ahí un movimiento de las chicas de Jesús María, porque este era profesor de Jesús María. Ah. Y yo tenía una prima mía, alumna. Entonces, ¿reconociste el uniforme? claro, entonces vamos acá y nosotros estábamos de uniforme, por supuesto. Sí. Y bueno, de acá tiene que salir algo Sí. de este entierro. Entonces atacamos a las chicas de Jesús María. Sí. Fulanita no está, no vino, porque yo soy primo. Bueno, no nos dieron mayormente bola, bien hecho, ¿no? Sí. Entonces nosotros salimos de ahí, serían las 4:30, porque están las 8 en el liceo, salimos con el auto y dijimos, bueno, vamos a dar una vuelta. Y fuimos a dar una vuelta y había un colegio de niñas que salían, entonces Pararon. nos acercamos a 3, Sí. y éramos 3. Le dijimos, chicas, ¿ustedes conocen acá en algún lugar para tomar el té? ¿Por qué? ¿Nos van a invitar? Epa. Nosotros en auto y de uniforme, ¿no? Claro. Por supuesto que las vamos a invitar. Entonces fuimos a tomar el té con las chicas. Con 3 chicas. Con las 3 chicas, éramos 3 nosotros. Todo dentro del auto, apiñados. Las 3 arriba y nosotros también. Sí. Y había un bolichito ahí que está atrás de la redonda de Belgrano, que no sé si todavía existe. Yo después he ido muchas veces. Ahí tomamos algo, qué sé yo, y charlábamos, y el teléfono. Pero se hacía tarde para volver. Porque el asunto era así, nosotros teníamos que volver hasta Edo, donde estaba la concesionaria, y de allí el padre de este nos llevaba al liceo. Pero dado lo avanzado de la hora, este dijo, no, vamos directamente al liceo, que era el auto y que el viejo, no sé, vale. Entonces, como igual era tarde, veníamos a 1000. Cuando llegamos, me acuerdo, Avenida del Tejar, que era una especie de túnel, volcamos, ¡pum! Porque íbamos muy rápido. Iba rápido. Y hacía 90 grados. Me acuerdo que salimos del auto como si fuera un tanque. Y lo dimos vuelta y el auto no arrancaba. Bueno, y un señor, muchachos, qué sé yo, ustedes. No había celular, no había nada. Bueno, dejamos el auto ahí y el tipo nos llevó al liceo. En el liceo, bueno, tuvimos un accidente. Sí, porque su padre estuvo llamando. Bueno, resolvimos todo bien, pero fue un viaje complicado, digamos así, una salida, en cuarto año estábamos, me acuerdo, en cuarto año, muy gracioso, después salimos con las chicas. Después del liceo, ¿qué hiciste? Bueno, fuiste de celador al Inmaculado. Después fui a la Inmaculada. ¿Y qué ibas a estudiar? Derecho, ¿no? Yo quería estudiar Derecho. letras, pero el viejo me dijo, mira, te vas a morir de hambre. Con toda razón, tenía razón. En cambio, estudié Derecho. Entonces, bueno, estuve 2 años en Derecho. Digo, voy a hacer las 2 carreras. ¿En la UBA? ¿En la ¿Había UBA? ingreso? En la UBA. Sí, un ingreso terrible. Era la onganía full. Ah. Año 67. Ah, la pieza Eli, todos esos Estaba profesores tremendos. Truso, por Claro. ejemplo. Y teníamos 2 cuatrimestres de ingreso, nada. Ingreso, Así que no me pasé que todo era Historia General de la Historia Civilización. de civilización, historia argentina y filosofía. Interesante. En el aula magna, sí. El aula magna. Sí, enorme. Y bueno, a mí me gustó, a mí me gustaba todo, digamos. Me gustaba, pero después digo, bueno, voy a empezar a pero de letras, capaz que hago las 2 a la vez. Y mientras tanto, mientras estudiabas Derecho, ¿qué hacías además?
Y mientras estudiaba Derecho, trabajaba de celador. Ah. Y después, bueno, Sí. jugaba al rugby. Ah, en En Matreros. Matreros. ¿De qué jugabas? Yo jugaba en segunda línea, porque era igual que ahora. No fumaba y tenía mucho estado físico. ¿Qué? Y era más bien malo. Sí, pero no tenés físico de segunda línea. Y a los 16 años sí. Si ¿Sí? vos traes un tipo de 16 años ahora ¿Sí? conmigo. Sí. Ah. Además en esa época no había. Sí, era menos competitivo. Que era en cuarta, hasta ahí. En cuarta, Sí, hice en reserva. quinta, cuarta y ya en reserva ahí ya largué Sí, porque no largué. podía. Ahí sí ya no tenía físico. ¿También te gustaba el rugby? Me encantaba. Fui a ver a los Pumas A a Ferrocarril. Jeva. No, Ah. ¿qué Ferrocarril Oeste? A Jeva. En Jeva era. Año. Año 65, 66. Hoy cuando jugaban con Oxford y Con Cambridge. Oxford Cambridge, con Sección Claro. Palois, con los Gazelles. Claro. Pero era una cosa, a nosotros nos parecía el Maracaná, porque el Ni le rugby decían Pumas. nos... No, le decían Pumas cuando hicieron la gira en Sudáfrica, ¿te acordás? Cada seleccionado argentino, Sí. que estaba, qué sé yo, me acuerdo, Lucho Gradini en el medio scrum. Claro, claro, son los que se hicieron famosos. Silva era el octavo, que era de los Claro. tilos. Arturito, ¿cómo se llama? El Hooker después me lo encontré en la Facultad de El Derecho. primer insight, Arturito. Rodríguez Jurado. Rodríguez Jurado. Sí. Y bueno, González Solar. ese, Nicanor Nicanor González. González Después Solar. estudió letras. Pochola Silva, todo es eso. Claro, Silva era el octavo de Claro. los tiros. Bueno, esos Era son el los que mejor hacen del la mundo. gira en Sudáfrica y ahí los bautizan los Pumas, en el 66, 65, por ahí. Ahora, ir ahí, claro, el rugby era para poca gente, no había sponsors, no había... Era realmente amateur. Sí. Realmente amateur. Sí. No había más que el entrenamiento, nadie iba al gimnasio. No, nada. Nadie, Anabólicos. Anabólicos, nada. De acostarse temprano cuando jugábamos a la mañana, ahí tampoco. Tampoco íbamos a la fiesta. Era divertirse, se jugaba para divertirse. Y era muy divertido, me parece. Ciertamente. Y tiene una gran potencialidad, ahora ya no, ahora se futbolizó, me van a matar, ¿no? Sí. Pero se futbolizó porque hay hinchada. Yo ahora voy a regatas y hay hinchada. Claro. No había hincha, toda la cancha aplaudía todas las jugadas. Claro. ¿O no? Sí. ¿No? Toda la Y cancha. si convertía el equipo contrario, se aplaudía, Claro. ¿cómo no? Entonces, por eso los colegios católicos tenían rugby, porque tiene un potencial Formativo. educativo muy grande, un Claro. deporte de caballeros, Claro. si hay mala intención en el rugby. Claro. Y eso de que Matreros tenía una muy bien ganada Claro. fama de sucios. Claro. Pero bueno, aún así. La famosa frase de los ingleses que la batalla de Waterloo se ganó en las canchas de rugby de Eton, que dicen que es mentira, pero algo de eso hay, digamos. Es formativo. Todo el que jugaba al rugby le gustaba. Ah, ¿sí? Sí. Sí, ya.